historia, si hablamos del aporte académico, además, tengo el gusto de decir que Robert Brockman ha sido aceptado recientemente como parte de un importante centro cultural y de historia boliviano. No voy a decir más porque hoy nos acompaña Luchito Sempertegui, también bienvenido usted, Robert, qué alegría. Bueno, somos dos bienvenidos, dice. Muchas gracias, María René, muchas gracias, un placer, un honor estar aquí tan bien acompañado en Canal 13. Robert, querido, ¿de cómo te has dedicado pues a la historia? Desde muy chiquito, en la casa de mis abuelos, maternos sobre todo, Cochabamba. en Cochabamba, había muchísimos libros y yo era el mayor de los nietos, todavía no tenía ni hermanos, ni primos, ni nada, ¿no? Entonces mis tíos estaban, digamos, en viajes de estudio, yo vivía solo en una casa enorme con mis abuelos y mi bisabuela, ¿no? Mis padres me dejaban en Cochabamba y se venían a La Paz, entonces yo era muy feliz en esa casa grande con muchos libros y la mayor parte de los libros eran de historia. Yo no sabía que eran de historia, digamos, ¿no? Entonces yo leía y al final me enteré que todo lo que había leído en mi niñez había sido en su inmensa mayor parte historia. Qué lindo. Entonces así fue como ingresé en eso. No es que no leía otras cosas también, digamos, el primer libro completo que leí, me acuerdo, aprendí a leer solito porque me gustaba tanto leer y leía historietas y mi papá tenía una gran colección de historietas y preguntaba, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Y qué letra es esta? Y así aprendí a leer solo. Entonces cuando llegué a primero de primaria ya había leído el libro Pinocho de Carlo Collodi y me acuerdo perfectamente que tenía 221 páginas. Yo estaba orgullosísimo No nos estarás mintiendo, influenciado por ti. ¿No? Entonces, bueno, así fue como me inicié, así como leía Pinocho, leía La caída de Constantinopla, digamos, ¿no? Así fue. Entonces, desde muy niño. Ahora viene un tema. ¿Te has especializado tú en el tema de la guerra del Chaco, Robert? No. Sin querer queriendo. ¿Cómo es eso? A ver. Mira, yo empecé a investigar acerca de un alemán importante que había estado en Bolivia en los años fines de los 20, principios de los 30, que era Ernst Röhm, que fue infinitamente más importante que Klaus Barbie, digamos, ¿no? O sea, Ernst Röhm fue realmente el número 2 del movimiento nazi, fue la mano derecha de Hitler y estuvo aquí durante 2 años, entre el año 29 y el año 31. Entonces, mi padre siempre me señalaba, siempre que aparecía el hombre en un documental, en una película, en un libro, en cualquier parte, me decía, ese ha estado en Bolivia, ¿no? Entonces yo empecé a juntar papelitos acerca de este hombre, y tenía ya una buena cantidad de papelitos desde que tenía, no sé, 13 años probablemente. Y un día en la Feria del Libro, el año 2005 habrá sido, me encontré con un libro de Charles Arnave, que era una colección de sus artículos no publicados hasta ese momento, algunos en inglés, otros en español, donde te contaba acerca de las misiones militares alemanas y había un capítulo muy importante sobre este hombre. Y de pronto este capítulo importante era como que llenaba todos los agujeros de los papelitos que yo tenía, ¿no? Entonces dije, bueno, es hora de escribir sobre este hombre. Entonces escribí sobre este hombre y en el camino me encontré con una cantidad inconmensurable de información acerca del general Hans Kunt, que ha sido muy importante en nuestra historia. Para algunos es nombre de calle. De calle, Sí, ¿no? sí. Vamos todos. Efectivamente. ¿No? Exactamente. ¿No? Entonces, cuando terminé de escribir el libro sobre Ernst Röhm, que era este hombre, que terminó siendo un libro de primeros 70 páginas, ya tiene 100 páginas porque he ido aumentando con las ediciones, y había ahí una montonera de información sobre Hans Kunt que pedía convertirla también en libro. Y entonces así, ya tenía un libro sobre uno, empecé a escribir un libro sobre el otro y así fue, ¿no? Entonces me convertí. Bueno, pero ahora María René no ha presentado bien, pues. No es que no le hemos dicho, hay que saludar. Sí, Robert, querido, nosotros trabajamos, en coordinación con gente allá en Estados Unidos. Te voy a pedir, por favor, que seas tú el encargado de saludar a nuestros compañeros que nos están siguiendo también. Claro que sí. Hago llegar un saludo muy especial a Henry Llanos y a Carmen Osorio de lo que me imagino que debe ser un programa que se llama Bolivia, Tierra Querida en Estados Unidos. Sí, ellos están pues en el área metropolitana, es decir, entre Washington, Virginia, Maryland. Ahí trabajan y tienen una audiencia cautiva y trabajan
bastante tiempo, Muchos pues, años, claro. difundiendo la cultura nacional, un trabajo muy lindo que hace. Enorme comunidad boliviana. Reconocidísimos en Sí, Estados sí, Unidos ellos. Sí. No, pues vaya, Y orgullo boliviano. un abrazo muy grande, un saludo muy orgulloso para ustedes, queridos compatriotas. Bueno, a ver, en esto que hemos denominado diálogos del Bicentenario, un tema que no podemos eludir en este gran índice de temas en la historia republicana de nuestro país, es la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco hay los antecedentes, el momento y el post. ¿En qué contexto surge o se produce la Guerra del Chaco? Mira, ninguna de las guerras bolivianas, y de hecho ninguna guerra en el mundo, surge por un solo motivo, ¿no? Las guerras siempre son una acumulación de motivos. Por ejemplo, tenemos la leyenda, por lo menos lo que nos enseñan en el colegio, de que la Guerra del Pacífico comenzó por los 10 centavos. ¿No es cierto? No, los 10 centavos fueron, digamos, la última pajita que quebró la espalda del burro, ¿ya? Eso es lo que decían con Cajías también, ¿no? Exactamente. Un poco el cherry. Exactamente. ¿No? Entonces, lo mismo pasa con la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco es producto de una guerra fría de 53 años, ¿ya? 53 años de acontecimientos. Comienza precisamente cuando estamos en plena guerra del Pacífico y vamos a terminar perdiendo el acceso al Pacífico, pero Bolivia empieza a ver la necesidad de ganar acceso hacia el otro océano, hacia el Atlántico, vía los enormes ríos bolivianos, ¿no? Y interesantemente el río Pilcomayo había sido explorado por los jesuitas desde el siglo XVIII, XVII incluso, pero no se tenía certeza de si era navegable en todo su curso, ¿no? Entonces hay varias expediciones bolivianas que parten hacia el Paraguay por el Pilcomayo, y lo interesante del río Pilcomayo es que tú sigues su curso y de pronto desaparece. ¿No? Desaparece el río Pilcomayo, se subsume, se absorbe dentro de la tierra. Y volver a encontrar su curso es terriblemente difícil. Este lugar se llama Los Esteros de Patiño. Patiño por un sacerdote jesuita, precisamente, que había hecho el recorrido en estos tiempos, ¿no? Entonces, volver a encontrar el curso del Pilcomayo es muy difícil, se lo vuelve a encontrar, y nuestras expediciones bolivianas llegan hasta Asunción, después de 1000 avatares y batallas con lo que se llamaban entonces los salvajes, ¿no es cierto? Porque en esa época no habían tenido contacto con ninguna otra tipo de cultura. Y por ende el Pilcomayo no había sido navegable, entonces había que buscar otras maneras. Y hay expediciones que parten, exploran el Chaco. El país mismo empieza a penetrar en el Chaco con su ejército, pero el Chaco es enormemente difícil de penetrar porque las fuentes de agua son muy distantes entre sí, no te permiten, digamos, llegar de la una a la otra de un solo trecho, ¿no? El clima es absolutamente hostil y la vegetación es completamente hostil. Entonces todo es hostil en el Chaco, era muy difícil penetrar. Entonces, de todas maneras, el ejército boliviano a lo largo de estos 53 años va penetrando poco a poco, pero también el Paraguay, ¿no? También el Paraguay. Y en el curso de, digamos, en la década de 1920 hasta 1930 se producen decenas de escaramuzas entre los dos países, que los dos reclamaban este territorio. Ahora, esto es lo interesante, ¿no? O sea, los dos países reclamaban de acuerdo a documentos históricos, ¿no? ¿Qué reclamaban? Reclamaban la posesión del Chaco, que era esta masa gigantesca de territorio en medio que nadie había explorado porque nadie había podido penetrarlo, ¿no es cierto? Entonces la audiencia de Charcas, la que se va a llamar Bolivia, tenía sus documentos de que el Chaco había sido de la audiencia de Charcas, y la Capitanía de Asunción y del Paraguay tenía sus documentos de que había, y sus propios mapas, claro, que también tenían. Entonces a cada mapa boliviano había un mapa paraguayo y viceversa, ¿no? Entonces durante 53 años los dos países firman acuerdos limítrofes, pero nunca se llegan a poner de acuerdo realmente. Los presidentes dicen, ya, esta es la frontera, ok, pero los parlamentos no la aceptan, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver en los libros de historia, hay unas rayas así, unos ángulos muy rectos, siempre trazados con línea, porque no se sabía qué había pues allá adentro, ¿no? Entonces, ninguno de estos mapas, ninguna de estas fronteras es aceptada, hasta que finalmente se produce el último y más importante, o de la chispa. No es la más importante, pero la chispa que realmente enciende la Guerra del Chaco es en junio de 1932, el incidente de
Laguna Chuquisaca, o lo que llaman los paraguayos Laguna Pitiantuta. Y esto es una historia en sí misma. O sea, este incidente es muy importante porque el estallido de la guerra tiene que ver con una mentira que le cuentan los militares bolivianos al presidente Salamanca. Y el presidente Salamanca, en base a esta mentira, ordena represalias. ¿Ya? Y como ya no eran represalias porque había sido una mentira de los militares bolivianos, ahí es donde se desata la guerra del Chaco. Podemos entrar en el detalle de la mentira, es un poquito larguita, sí, pero es súper interesante. No, pero tenemos que hablar de la mentira, porque no sabemos. además te debe encantar hablar de la mentira, como has aprendido a leer con Pinocho. Todo tiene relación. Sí. Entonces, claro. ¿no? Pero así en breve comenzar. Ya, lo más breve. Los paraguayos encuentran la laguna Pitiantuta, una laguna en el Chaco, imagínate lo que es eso, ¿no? Es un recurso más valioso que el oro. Entonces encuentran la laguna Pitiantuta en el año 1931 y construyen un fortín, ¿no? Los fortines del Chaco podían ser un árbol con una bandera, digamos, ¿no? En este caso eran unas chocitas con unas cositas ahí y unos pocos hombres que resguardaran esta patrulla. Los bolivianos descubren la patrulla un año después, sobrevolando, ¿no? Y tardan más de un mes todavía en encontrarla por tierra, porque dicen, está más o menos por ahí. Bueno, llegan, reportan a La Paz y dicen, hemos encontrado, hay una laguna. Y el presidente Salamanca, que era el más, originalmente cuando era opositor, siempre sucede, cuando era opositor, él decía, nosotros tenemos que pisar fuerte en el Chaco, vamos a entrar con nuestro cuerpo de bomberos hasta Asunción, ¿no? Pero cuando es presidente y se da cuenta de la cantidad de plata que había en el... Otra cosa con Charán. Dice, no, por favor, yo no he dicho nada. Si ven a un paraguayo, retroceden y tranquilos. Y esta era una orden en serio, ¿no? O sea, esto lo estoy poniendo en términos un poco jocosos, pero esto es en serio, o sea, la orden es en serio, ¿no? Entonces el presidente Salamanca dice, bueno, hay un fortín paraguayo. Sí, este fortín paraguayo se llamaba Fortín Solano López, ese detalle es importante. Entonces ustedes lo que van a hacer, se van a retirar de ahí, van a ir a unos cuantos cientos de metros hacia el lado boliviano y van a hacer otro fortín ahí. Entonces los bolivianos dicen, ok, ¿no? Pero no le hacen caso, lo que hacen en realidad es tomar el fortín paraguayo, Fortín López, Solano López. Y expulsan a los paraguayos, ¿no? Les ganan esa pequeña batalla, esa pequeña escaramuza. Los paraguayos se van, obviamente, a buscar ayuda. Los bolivianos rebautizan la laguna como Chuquisaca y rebautizan el fortín como Fortín Mariscal Santa Cruz. ¿Ya? Entonces pasa un mes en que los bolivianos están ahí, se han establecido, se han puesto, pero llegan después de un mes los paraguayos con grandes refuerzos y recapturan el fortín Solano López. ¿Qué es lo que reportan los bolivianos? Los bolivianos reportan los paraguayos han tomado el fortín Mariscal Santa Cruz, que es lo que creía Salamanca, que estaba un poquito más lejos. Entonces Salamanca ordena represalias y ordena tomar otros 3 fortines paraguayos. Y así es como todo comienza. Comienza así la guerra. ¿No? Es el inicio. El inicio desafortunado de una guerra desafortunada e innecesaria, creo. Bueno, pero y después esa es la gran mentira y a raíces, pero más allá de la mentira, era un tema que como dices, como 50 años que estaban en esa pugna de rayar la cancha, digamos, sí, ¿no? Sí. Y una vez que sucede esto, en 1932, ¿no? 32. Ahí empieza de ahí, los 3 años siguientes, ¿qué es lo que pasa en sentido de que nos hacen retroceder, no hemos ganado, no hemos defendido todo lo que estaba en el petróleo, no, en fin, hay muchas teorías que, bueno, tú más que nadie sabes que en historia no se puede ser absoluto, ¿no? Sí. Capítulo de la historia. Sí. Bueno, yo he escrito un libro que se llama Tan lejos del mar, que es la historia de un incidente que es el Fortín Vanguardia, que sucede unos poquitos años antes de la Guerra del Chaco, que es donde nace la leyenda, la teoría, la hipótesis de que esta fue una guerra debido a los intereses del petróleo, ¿no? Que fue azuzada, instigada por las grandes corporaciones del petróleo, la Standard Oil en Bolivia y la Dutch Oil en Paraguay. Esto no tiene ningún asidero en ninguna parte.
¿Ya? Esto no es así, o sea, no hay un titiritero y nosotros somos unas marionetas que no tenemos voluntad. Los bolivianos tenemos voluntad, tenemos capacidad de agencia, ¿no es cierto? Tenemos interés en hacer las cosas, los paraguayos también, ¿no? Entonces, tal como se da el inicio de la guerra, se da por intereses propios de cada país. O sea, que no hay interés argentino, chileno, como se habla. Sí hay interés argentino de apoyar al Paraguay, sí lo hay, ¿no? Porque hay grandes inversiones argentinas en el Chaco para ellos paraguayo, ¿no? Y luego van a apoyarlos con inteligencia, con todo. Pero el tema de las corporaciones petroleras es un mito. No es verdad. No es verdad en absoluto. Entonces, ¿cuál sería la verdad en torno a esto? ¿Y cuál es el argumento más fuerte en torno a esto? Yo les podría citar con mucho detalle cómo se produce todo para que se dé esta situación. Pero, ¿cuál es el argumento de fondo? Estamos durante la guerra del Chaco y estamos luchando contra el Paraguay y la Standard Oil, si hubiera tenido interés, si hubiera sido la que azuzaba la guerra, ¿qué es lo que hubiera hecho? Nos hubiera apoyado, ¿no es cierto? Nos hubiera dicho, aquí tienen, señores, dinero, camiones, petróleo, nada. No le da nada a Bolivia, no le da nada. Bolivia le pide, ¿no? Le pide, necesitamos petróleo, necesitamos camiones, necesitamos dinero, nada. Se declara neutral como si fuera un país, ¿ya? Y es más, hace todo lo posible porque Bolivia no obtenga las ventajas de tener a la Standard Oil aquí. Entonces, ¿eso qué te dice? ¿No es cierto? Por un lado. Y en ese sentido, el presidente Salamanca, en media guerra del Chaco, nacionaliza temporalmente la Standard Oil, ¿ya? Y en ese sentido, en ese momento sí se puede utilizar los recursos de la Standard, pero de manera más o menos limitada. Luego hay un testimonio muy importante de un señor que se llama Policarpio Artaza, que fue un director de diarios en Asunción y también fue diputado y ministro paraguayo, y él dice, nosotros hemos inventado la leyenda de las corporaciones petroleras porque sabíamos que eso iba a desmoralizar a Bolivia. ¿Ya? Nosotros lo hemos inventado, hemos hecho así. Y en el 1929, cuando se da el incidente de Fortín Vanguardia, yo he visto una cantidad importante de periódicos europeos que reportan sobre este incidente, que ya lo daban como si fuera la guerra del Chaco. Informaban la guerra entre Bolivia y Paraguay. Sobre todo los periódicos socialistas y comunistas, porque eran órganos de partidos, ¿no es cierto? Sobre todo eso de la línea izquierdista, ellos dicen esta es una guerra de las grandes corporaciones entre dos pueblos inocentes que no tienen, ¿no? Pobrecitos ellos, ¿no? Los buenos salvajes, digamos, ¿no? Entre dos pobrecitos están rompiendo. Exactamente, ¿no? Por culpa de estos desgraciados capitalistas. Entonces, ese discurso cala muy, muy fácil y muy pronto, claro, y es reproducido en Bolivia, sobre todo por gente como Tristán Maroff, ¿no? La izquierda, la izquierda marxista y protomarxista de aquel entonces, o protocomunista de aquel entonces, se compra ese discurso fácilmente y lo reproduce hasta que hoy día es el ABC de la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Ahora, a ver, te voy a hacer un paréntesis. Nosotros hemos tenido una guerra con Paraguay de 3 años. 3 años exactos. ¿No? Días más, días menos. Sí. Como dirían, 3 años y tagli. Sí. Con Chile tenemos también este problema con la guerra del Pacífico, pero la bronca es más con los chilenos que los paraguayos. O sea, en el imaginario colectivo no está el odiar al paraguayo como, digamos, a los chilenos, que eso se quedó desde el mundo, desde la vida escolar incluso, ¿no? ¿A qué crees que se deba esto? ¿Por qué con los paraguayos no tenemos esa nasal y con los chilenos no? Digamos, en el imaginario no está. Es muy fácil. La enemistad con los chilenos y con Chile es una construcción de la etapa última, posterior de la Revolución Nacional del 52. Entro en detalle. A ver, les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? En el año 1939 era presidente Germán Bush. Germán Bush, nacionalista, patriota, no puedes poner en duda su patriotismo. ¿Es el presidente más joven de la historia o no? Sí, el nuestro sí. ¿Ya? No puedes poner absolutamente en duda el patriotismo de Germán Bush, ¿no es cierto? No puedes decir que fue pro no sé qué. No, boliviano al 100%.
¿Veniano así? ¿O no? Veniano. Veniano. Sí. He tenido peleas ahí con su familia cruceña porque no lo aceptan, pero es Claro, veniano. Su mamá dice que era veniano, que aquí no voy a discutir yo, ¿no? Entonces, a ver, 1939, Germán Busch, presidente, está en una entrevista con el periódico El Mercurio de Santiago, ¿no? Entonces el periodista le pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo está su gobierno? Él responde algunas cosas interesantes. Y para cerrar la entrevista le pregunta, bueno, ¿qué más quisiera decir usted, presidente? ¿Cómo ve usted la relación con Chile? Él dice, yo veo la relación con Chile como una muy buena relación, ojalá que sigamos siendo tan buenos amigos como somos hasta ahora, y le agradezco muchísimo a Chile porque nos ha prestado, no me acuerdo si eran 99 o 101 oficiales chilenos que vistieron uniforme boliviano durante la Guerra del Chaco. Estoy muy agradecido con Chile por este motivo. Ese era el estado natural, normal de la relación entre Bolivia y Chile en 1939. ¿Ya? No es que Bolivia se había olvidado del tema del mar, siempre hubo el reclamo, siempre, no, pero nunca con la intensidad con la que tenemos ahora. 1962. 1962 estamos en las postrimerías de la Revolución Nacional. El vecino Chile comete el error y comete el delito internacional de hacer el desvío de las aguas del río Lauca, ¿no? Y el gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro, que estaba en absoluta crisis, ve en esto una ocasión dorada para utilizar el incidente internacional para tratar de desviar la atención hacia otra cosa, ¿no? Estaba acorralado por el partido comunista que había surgido, que estaba impregnándolo todo, la COP que estaba en contra, que se le había desmarcado, los sindicatos que estaban en contra de él, ¿no? Es decir, estaba realmente con la espada contra la pared del... ¿Qué año más o menos? 62, 1962. No te olvides, su gobierno termina el 64, ¿no? Después de la reelección y la ilegalidad y todo. Bueno, entonces está realmente en problema. Entonces deciden romper relaciones con Chile y empezar a construir el discurso antichileno. A partir de 1962 se cambia el discurso y se convierte en esta cosa intensísima que nos enseñan en los colegios, que recuperemos nuestro mar, que todo esto. Ahí se vuelve. Y una vez que ingresan los gobiernos militares, también obviamente hacen uso de esto. Se intensifica especialmente durante la dictadura de Banzer, ¿no? Hasta antes de Banzer no era feriado nacional el 23 de marzo. ¿Ya? No era feriado, se celebraba a Baroa, se recordaba a Baroa, ¿no? el carajazo y todo aquello, ¿no? Pero no sé, y es con estos... Y Banzer es el que, digamos... Banzer es el que intensifica las cosas. Y sin embargo, pero después hay el abrazo de Charaña. Claro, lo que pasa es que después del abrazo de Charaña es como una especie de paréntesis, ¿no? Pero obviamente cuando fracasa el abrazo de Charaña, métale contra Chile. Claro. Entonces todos nosotros hemos mamado, nos han inyectado en la vena el antichilenismo, ¿no? El otro día charlábamos con el Andrés Gómez, y el Andrés Gómez contaba, y lo escribió él en un artículo, y yo lo cito en un libro, cómo hacían ejercicios militares en el colegio, ¿no? Con el enemigo Chile, ¿no? Y además con consignas antichilenas, etc. Y hoy día mismo, digamos, mira la radio panamericana, ¿con qué comienza su noticiero? Recuperemos nuestro mensaje al usurpador, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo eso se ha construido, ha sido construido a partir del año 62. Antes del 62 era una relación mucho más tranquila, cordial, más normal, podríamos haber llegado a ser buenos vecinos. Pero ahora estamos en el periodo post-La Haya, después del 1 de octubre del 2018, donde las cosas han cambiado radicalmente. No hay, de aquí hasta dentro de 60 años no va a cambiar el escenario. No hay derecho a pataletas. ¿Ya? Pero seguimos pensando que todo está igual. Bien, Chaco no es pacífico. Ya nos hemos ido un poco. Sí. Pero es que no podemos no hablar también de ese tema. Sin embargo, María René, ¿Ya es el primer tiempo? Ya. Oh, el primer no. Ya el primer tiempo se fue. Así que... Unos minutitos. 2 segunditos. Sí, por favor. Muy bien. Y mientras tanto, pues... Ya haremos la visita del Robert. Salud. Robert, querido. Querida, Luchito. Hermano querido.
entonces vamos a brindar por la guerra del Chaco. Hemos Por hecho los- el por pre, los- ahora nos toca el... Por los caídos. Por los Por los caídos, caídos. sí, sí, realmente. Bueno, a ver, la historia nos cuenta diferentes capítulos, ¿no? Sí. Pero creo que aquí nosotros tenemos la posibilidad de seguir hablando de cosas que nos van a ayudar a entender mejor realmente lo que ocurrió. Petróleo, una zona bastante rica que no ha sido explorada, una ubicación geopolítica estratégica, todo eso, lo que sabemos. Pero ¿qué necesitamos saber? Robert, hablábamos estos temas que son un poco al margen de la historia general que uno sabe. De lo que nos Durante enseñan la ahora. guerra del Chaco, nos está comentando Robert, hubo golpe de Estado. En plena guerra. O sea, ya el colmo, ¿no ves, Robert? O sea, Sí. a ver, comentamos esa parte. Ya, pero para entender este golpe de Estado tenemos que ir al año 1930 primero. A ver, ¿ya? vamos. En el año 1930 era presidente Hernando Siles Reyes, el papá de Hernando. ¿Es el nombre del estadio? Exactamente, ¿No es? porque él se manda a construir durante su presidencia, ¿no? ¿Manejaba el gobierno a las patadas o por qué? No. Gran presidente. ¿Por qué el estadio? ¿Ya? No. Mira, es un gran presidente que comete un enorme error. Ya. Comete el enorme error de intentar prorrogarse. O sea, eso ya es de tradición. Sí. Eso viene de antes, de eso de prorrogarse. ¿Y vieron sentencias o no? Mira, él Pues es institucionales. un presidente creador de institucionalidad, un presidente culto, ¿no? Pero comete el error de intentar prorrogarse el año 1930, que era el año que ya le tocaba, venían las elecciones, ¿no? Entonces, hace un plan, no vamos a entrar en los detalles del plan, pero la gente se da cuenta de que es un plan para prorrogarse. Y las Fuerzas Armadas, o por lo menos una parte importante de las Fuerzas Armadas, le advierten: por si acaso, señor Siles, nos damos cuenta de que todo esto es una truculencia para que usted intente prorrogarse en el poder. Si lo intenta, quede advertido de que lo vamos a golpear y lo vamos a derrocar, ¿ya? Entonces, de todas maneras, el otro sigue adelante, lleva a cabo su plan y, dicho y hecho, se da una insurrección en el año 1930. Entre mayo y junio del 1930 se da un movimiento cívico-militar que es termina siendo tremendamente violento, probablemente el evento más violento del siglo civil, en términos civiles del siglo XX, fuera de la revolución del 52. Muere muchísima gente y finalmente termina siendo derrocado Siles. ¿Ya? Y sube otro presidente, un presidente militar temporal, que es el presidente Blanco Galindo. Este evento divide a las Fuerzas Armadas en dos facciones, ¿ya? Los que habían sido leales a Siles y los que lo habían golpeado. Esta división de las Fuerzas Armadas va a subsistir durante la Guerra del Chaco y estas dos facciones enfrentadas entre sí van a impedir la toma de decisiones armónicas durante la guerra y van a ser, en última instancia, lo que va a causar el golpe contra Salamanca. Llegamos al año 1934, ¿ya? Bolivia ha hecho... realmente hay acciones heroicas, el ejército boliviano ha hecho cosas realmente heroicas, ha sido derrotado, ha tenido victorias, pero se ha levantado Bolivia 3 ejércitos durante toda la Guerra del Chaco. Pero llegamos al año 1934 y el presidente Salamanca está harto de este grupo, que es un grupo colegiado del alto mando boliviano, que está al mando está comandado por el futuro presidente. Hans Kunt, creo. Kunt ya ha salido de escena. Él ya ha salido de escena y justo cuando él sale de escena entra este grupo colegiado, ¿no? Que son Peñaranda, Toro, Moscoso, Rodríguez, el propio Bush y hay otros más, que son un mando colegiado que lleva a cabo acciones, toma unas decisiones muy equivocadas, por lo cual tenemos unos retrocesos muy importantes durante la Guerra del Chaco. Entonces, a lo largo de la guerra, el presidente Salamanca quiere nombrar varias veces como jefe del Estado Mayor, que era el máximo comandante en jefe, digamos, al general José Leonardo Lanza. ¿Ya? Pero el general José Leonardo Lanza había estado en el lado opuesto en el año 1930, era enemigo. ¿Quién más era enemigo? Era enemigo... enemigo político. Enemigo político. Claro. Bernardino Bilbao Rioja, héroe de la guerra, todo lo que tú dices. Esos dos hubieran sido otra cosa, ¿no? Pero este grupito, ¿no? Liderado por David Toro,
lo impide una y otra vez el nombramiento de ellos. Es más, los tabea, les impide hacer cosas, los saca del país, cosas terribles. Hasta que finalmente en 1934, noviembre, el presidente Salamanca dice, bueno, yo voy a ir al Chaco, voy a poner orden y voy a nombrar a mi comandante, que va a ser el general José Leonardo Lanza. Entonces llega y los otros no están dispuestos a aceptar eso. Claro, ¿no? Quieren esa imposición. Toro, que nunca da la cara, no está ahí ni cerca siquiera, pero él es el que maneja los hilos y el operador del golpe, el operador de verdad es Germán Busch. ¿No? Germán Busch es el que da el golpe de verdad, el que hace que las cosas sucedan y el resto del comando se beneficia. Le dan el golpe de Estado, lo destituyen y capturan a gran parte de su gabinete y para mantener las apariencias democráticas, digamos, le dan el poder, la sucesión constitucional a su vicepresidente, que es José Luis Tejada Sorzano, que no va a ser otra cosa que un títere el resto de la guerra, ¿no? O sea, mientras estaba en Salamanca, está en el Chaco. En el Chaco, le claro, dan el golpe. Este es el famoso corralito de Villamontes, ¿no es cierto? Ahora En la ciudad de... Esto se da Ahora entendemos. para eso se sacan tropas del frente de batalla, se llevan tropas a Villamontes y se hace el golpe de Estado, lo cual en cualquier otro país sería merecedor del paredón de fusilamiento, ¿no es cierto? Por traición a la patria, porque estás retirando tropas de... No, pero no, esto no pasa nada. Pasa en Bolivia. Entonces, le dan el golpe, obviamente José Leonardo Lanza, que podría haber sido un gran comandante en jefe, no llega a hacerlo, sale del escenario, nunca más pasa nada con él, y este grupo colegiado de comandantes va a seguir comandando, todo manejado por los hilos muy sutiles de David Toro, que siendo coronel estaba por encima del general Enrique Peñaranda. Y el propio Toro va a llevar a cabo unas derrotas espantosas. Ahorita no me acuerdo el nombre de la batalla o del movimiento que lleva a cabo, pero miles de soldados bolivianos mueren de sed en el Chaco por una decisión suya, ¿no? Es decir, si hacemos una torta y repartimos una torta de estadísticas, ¿no? Y repartimos las responsabilidades individuales de quién es más responsable de la derrota de la guerra del Chaco, el pedazo más grande, sin duda alguna, se lo lleva David Toro. ¿Por qué algunos historiadores comentan que la guerra del Chaco no hemos perdido? No, hemos ganado. Sí, seguro. ¿Será porque, digamos, no sé si casual o de manera, digamos, ya estratégica, casualidad. Se ha defendido todo el área donde está el petróleo? O sea, ¿por qué alguna gente, digamos, evoca eso? No hemos perdido, hemos ganado. ¿Cuál es tu versión? Sí, tengo mis amigos historiadores muy queridos que sostienen esta teoría, que es una hipótesis. Que primero que nada le sorprendería como a nadie en el mundo a Roberto Querejazo Calvo, por ejemplo, ¿no? El gran historiador de la guerra del Chaco, participante en la guerra, él diría, ¿qué? ¿No? ¿Qué están hablando? ¿Qué estás hablando? Sí. ¿Qué están hablando? Y claro, a ver, es que simplemente veamos las cifras, digamos, ¿no? A ver, Bolivia pierde aproximadamente bajas en general, contando muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros, son como 50.000 aproximadamente, ¿ya? Prisioneros bolivianos en el Paraguay eran, no me acuerdo la cifra, pero son 10 veces más prisioneros bolivianos que paraguayos, ¿ya? Miraremos el mapa, dónde comienza el mapa de la guerra del Chaco boliviana y dónde termina la guerra del Chaco boliviana, ¿no? O sea, quién avanza y quién retrocede. Claro. Bolivia retrocede cientos de kilómetros, creo que 400 kilómetros, no estoy seguro, bastante, es mucho. Entonces, si tú ves el número de bajas, nosotros tenemos más bajas que el Paraguay, tenemos más prisioneros que el Paraguay, hemos retrocedido más kilómetros que el Paraguay, ¿no? El argumento que sostienen estos amigos míos es que el Paraguay no cumplió con sus metas por completo, solamente llegó a ocupar el 85% de sus objetivos, ¿no? Y no llegó a... no llegó a ocupar el petróleo ni el gas, ¿no es cierto? Ya, lo cual es cierto, digamos, pero en esa época no se sabía a ciencia cierta, no había dónde estaba, ¿no es cierto? Ok, pero
Yo te diría, o sea, a mí me sorprende mucho. Viendo los números, yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis y a Roberto Querejazo Calvo eso le sorprendería supremamente. Y a la gente de la generación del 35 que recibía a las tropas, estaba profundamente consciente de que habíamos perdido la guerra, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro, los datos son pues... Por eso surge Radepa, por eso surge el MNR, por eso hay una revolución nacional, porque perdemos la guerra, no porque la ganamos. Claro, bueno. Ahora, otro de los temas interesantes es que, para esta tu teoría, o sea, hemos perdido evidentemente, la gente del occidente que va a la guerra, tú sabes, para dar un ejemplo nomás, a ver, en el departamento de La Paz, una de las provincias donde se hablan los 3 idiomas que ha hecho Aymara es la provincia de Bautista Saavedra, y de ahí cuando van a la guerra, es como que, digamos, los del occidente, su alimentación es, no sé, pues diferente a los del Chaco, a los del oriente. Parecía que estaban ahí peleando por un solo, o defendiendo un país, pero como extraños también a este lado. ¿Cómo fue esto? Claro, es que la guerra del Chaco es una ruptura de todas las normalidades, ¿no es cierto? A todos les disrumpe su normalidad, pero a quienes les disrumpe su normalidad especialmente es a los aymaras, más que a los quechos, más que a los cambas, más que a los criollos, y a los mestizos en general, a los aymaras. Durante la guerra, obviamente, he mencionado ya que Bolivia levanta 3 ejércitos, ¿no es cierto?, conforme va avanzando el desarrollo de la guerra. Eventualmente hay que ir a reclutar a los indígenas aymaras en el altiplano, ¿no? El Estado boliviano no ha hecho nada por ellos, es más, los ha maltratado desde prácticamente el inicio de la República. Y de pronto viene alguien y les dice, ¿saben qué? Tienen que ir a poner la vida por este Estado que no ha hecho nada, no solo no ha hecho nada con ustedes. Que se los aparezca Exactamente, por lo menos, ¿no? Entonces, obviamente es un reclutamiento difícil, tan difícil que hay unas sublevaciones aymaras en media guerra del Chaco, y ahí estamos viviendo una semiguerra civil en el altiplano mientras vivimos la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, claro, se los lleva en contra de su voluntad y cuando llegan al Chaco están en un ambiente absolutamente distinto al que ellos conocen, ¿no? Su alimentación, el clima, absolutamente todo, ¿no? Pero esto tiene va a tener una ventaja posterior, porque y es lo que dice Roberto Querejazo Calvo, dice, la única cosa buena de la guerra del Chaco es que nos convierte en una nación. ¿Por qué? Porque todos hemos vestido el mismo uniforme, todos hemos sufrido el mismo calor, la misma sed, el mismo hambre, todos hemos sufrido la pérdida de amigos, de seres queridos, y todos hemos sufrido juntos. Eso es lo que nos ha hecho una nación, ¿no? Entonces, y eso vale especialmente para los aymaras, porque los quechos sí van y pelean, pero a los aymaras les es absolutamente cuesta arriba todo esto. Pero a partir de ese momento es que todos se sienten realmente parte de una misma cosa. Puede ser unos factores también para esto que tú dices, la derrota, es decir, el retroceso. Claro, las derrotas normalmente son mucho más aglutinantes que las victorias, ¿no? Es un factor de aglutinación muy importante. Haber sufrido juntos es más importante que haber festejado juntos. Ahora, has hablado tú de los prisioneros, los que eran, digamos, un número menor, los paraguayos acá en Bolivia. Se dice que es algún grupo que llegó, que estaba por acá, por este sector, habría construido la carretera hacia los Yungas. ¿Cómo es ese pasaje? Sé muy poco de eso. Sé que estuvieron dispersos no me acuerdo cuántos eran. 3.000, no sé cuántos prisioneros a Paraguay sabían. La verdad es que sabía el dato, pero no lo tengo. Pero estuvieron dispersos. Hubo un grupo importante en Cochabamba, de lo cual sale, por ejemplo, doña Lidia Gayler se casa con uno de ellos, ¿no es cierto? Con un teniente paraguayo. Y el contingente de prisioneros que estaba en La Paz sí es llevado a hacer construir la carretera a los Yungas, ¿no? Que es una obra faraónica, pues impresionante, ¿no es cierto? La carretera de la muerte. La carretera de la muerte, sí. Carretera, ¿no? Tenían que ser prisioneros para hacer la carretera de la muerte. Sí. No me quiero ni imaginar las condiciones que habrán vivido. Sí. Ahora, otro tema que surge a raíz de la guerra del Chaco, no sé si tú estás, si compartes esto, que después de los sobrevivientes, o sea, los excombatientes de la guerra del Chaco,
vuelven ya no en un 100% a sus reductos, ¿no? Se van quedando en el camino, es decir, no sé, pues Sucre, Cochabamba, no sé, por algunos lugares, y en la medida que vuelven, van creando, y de paso no llegan ya hasta su lugar de origen, digamos, a su provincia, digamos, se quedan, digamos, en las áreas urbanas, y van creando esto que se llaman los... como te diría, una especie de agrupaciones gremiales. Por decirte, en la Guerra del Chaco, sepas o no sepas ya quién se pueden hacer panaderos, los otros peluqueros, o sea, oficios que de acuerdo a la necesidad han tenido que hacer en la guerra. Y cuando vuelven, ese oficio lo convierten como que en una forma de vida, ¿no? ¿Cómo analizas Esto tiene una evolución. Al principio de la guerra... ¿quiénes pelean la guerra del Chaco? Como dice Roberto Querejazo Calvo, pelean todos los bolivianos, ¿no? Citadinos, campesinos, indígenas, criollos, mestizos, todos. Pero Bolivia es un país muy mezclado, ¿no es cierto? Hay grandes, digamos, proporciones de una y pequeñas proporciones de otra cosa. Los criollos citadinos, urbanos, se agotan muy temprano en la guerra del Chaco, ¿no? Por ejemplo, para la batalla de Boquerón, tú lees las descripciones de los guerreros, de los soldados, ya sea de Augusto Céspedes o de los que han escrito sobre Boquerón, y la descripción de los soldados es este hombre de ojos azules, este hombre de barba rubia, ¿no? Criollos, citadinos. ¿Ya? Que eran pocos, ¿no es cierto? Entonces, pero, digamos, se agota esa generación en la primera etapa de la guerra. El jefe del Estado Mayor, el subjefe del Estado Mayor, que se llamaba el general Rivera, va al equivalente de la COB y le dice, por favor, señor, quiero pedirle que usted permita que los afiliados no era la Central Obrera Boliviana, no me acuerdo qué se llamaba, por favor, que vayan a la guerra, porque hasta este momento solamente se han reclutado universitarios, estudiantes, ¿no? Citadinos. Ahora, tienen que ir también los artesanos, todos. Entonces, ahí está esa segunda oleada. Hay la tercera oleada, que son los indígenas, que ya hemos hablado sobre los, ¿no? Entonces, al final de la guerra, la masa del ejército boliviano es sobre todo indígena, pero no exclusivamente, porque realmente cada familia boliviana en todo el país tiene su pérdida, tiene su muerto, tiene su caído, en todas las capas sociales y en todos los lugares. Y cuando termina la guerra y viene la desmovilización, toda esta masa indígena, sobre todo, que había venido de comunidades, que era la mayoría de la población boliviana, ¿no es cierto? La población boliviana en aquel entonces había de ser 8-2 rural-urbano, ¿no? 8 campesinos por 2 citadinos. Entonces, todos estos dicen, ¿a qué voy a volver a mi pueblo? Porque además el Estado me va a pagar, ¿no? Porque ya soy veterano y voy a tener una pensión. Entonces, van a las ciudades, se quedan en las ciudades y pretenden vivir de sus pensiones. Sus pensiones eran miserables, pero ellos nunca habían visto dinero. Para ellos poco dinero era mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces para ellos era suficiente para vivir, entonces esperaban nomás su pensión, ¿no? Y entonces ahí viene el gobierno de David Toro, preocupado por esta situación, porque las ciudades estaban llenas de gente que no hacía nada, y dice la obligatoriedad del trabajo, el decreto de obligatoriedad del trabajo. A partir de esta fecha, todo boliviano tiene que encontrar trabajo, de lo contrario se los va a llevar a sus pueblos, no sé. Entonces ahí y además viene el decreto complementario de asociación sindical obligatoria. Todos tienen que formar parte de un sindicato. Entonces, más o menos ahí se conforman los gremios. Exactamente. Entonces dicen, hay que aprender algo, hay que hacer alguna cosa, y ahí es donde empiezan a aprender y a gremiarse y hacer este tipo de cosas. Entonces hay un cambio profundo, sociológico, ¿no? Societal en las ciudades bolivianas a raíz de esto. Claro, definitivamente es yo hablaba también con muchos historiadores y ahí, bueno, se puede hablar de una especie de una bisagra intercultural, la guerra del Chaco. Sí, por supuesto, claro. Se podría decir que... Es la primera vez que han convivido los criollos citadinos, blancos, mestizos, con los indígenas, ¿no? En la guerra del Pacífico, por ejemplo, que es una guerra básicamente de criollos y mestizos, donde no participan los indígenas,
cuando el ejército está yendo hacia Tacna y pasa por los pueblos indígenas, se miran como si fueran extraterrestres. Claro, ¿no? O sea, claro. no se conocen. No se conocen, ¿no? Y en este caso, no solo ya se conocen, sino que ya han peleado juntos, ya han vestido el mismo uniforme. Ya es otra, Y son familiares, es otra cosa. tienen ¿no? familiares. Sí, Ahora, sí, sí. en este tema hay un pasaje bonito e interesante también que tiene que ver con la universidad Mayor de San Andrés, que tú sabes que este predio donde está el monobloc central, antes eso era parte del colegio militar. Así es. ¿no? Hay un pasaje de los 3 pasos al frente que sucede en los patios de lo que ahora ya es el monobloc, los patios de la universidad. ¿En qué contexto, en qué momento, por qué sucede esto? Porque son se dice que eran los cadetes más jóvenes, es decir, ya, no sé, 15, 16 años, Sí. lo más. O sea, había la necesidad, ya estábamos necesitando de este tipo de contingente. ¿Por qué razón sucede este? Sí, entre ellos estaba mi abuelo o mi abuelastro, mi abuelo de cariño, Raúl Peña Clavijo, que se casó con mi abuela viuda de mi abuelo Schröder. Es una historia complicada, pero en fin. Efectivamente, sucede la batalla, o la caída del Fortín Boquerón, y la caída del Fortín Boquerón causa un éxodo, una fuga, una desintegración del ejército boliviano que huye desarticuladamente a través de los campos hasta un momento en que Bernardino Bilbao Rioja y Enrique Peñaranda los detienen a los soldados, logran detenerlos en el lugar que se llama Kilómetro 7. ¿Ya? Ahí logran rearticular el ejército, pero es un momento de pánico realmente feo durante el cual el propio Hermann Busch dice: me avergüenzo mucho porque yo mismo estaba huyendo, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando de desorganización y de caos del ejército boliviano es donde se dice, bueno, necesitamos realmente a todos los recursos y necesitamos a cualquier persona que tenga mínimos conocimientos militares. Y se recurre entonces al colegio militar, que como bien tú dices, estaba en lo que hoy día es los predios del monobloc. Y ahí va un oficial y dice, bueno, ya habían partido los del último curso y quedaban solamente los de primero y segundo, digamos, ¿no? Primero y segundo. Los de segundo y tercero ya habían partido al frente y quedaban estos 2 cursos que eran realmente chiquitos, sí, muy jovencitos. Mi abuelo fue de 16 años. Sí. Sí. Entonces, dice, bueno, no es su obligación, muchachos, pero todo aquel que quiera ir a la guerra del Chaco a luchar por la patria, por favor, que dé un paso al frente. Yo me voy a dar la vuelta, van a dar un paso al frente. Se da la vuelta y ¡pum! Se da la vuelta y todos habían dado la vuelta. No necesito que vayan todos. Es más, ni siquiera es bueno que vayan todos. Otra vez, me voy a dar la vuelta. Aquellos que realmente quieran ir van a dar un paso al frente. Se da la vuelta. Otra vez. Se da la vuelta. Todos de nuevo, ¿no? Y así eso sucede 3 veces. Entonces, por eso se llaman los 3 pasos al frente, ¿no? Todos los chicos del colegio militar van a la guerra. Y a esto se suma también otro pasaje bonito que tiene que ver con el fútbol. The Strongest, por eso hay Cañada Strongest. Han hecho la película, sí. Los más fuertes, la película. Fuertes, ¿no? La película. Sí. ¿En qué contexto también se da esto? Te confieso que no sé nada al respecto. ¿Eres bolivarista? No soy futbolero, no sé nada de fútbol. Bueno, nos hemos quedado ahí. Cortos de tiempo, otra vez. Como es bolivarista Robert, entonces dice, no, yo no hablo de eso. No soy bolivarista. Como soy cochabambista. Del Bilster. Fui cochabambino, fui del Bilster, pero ya no soy ni una ni otra cosa. Ni del otro. Bueno, realmente muy lindo hablar para hablar de pasajes, oscuros en nuestra historia, este tema de la guerra, tanta gente que ha muerto, en fin.
falta mucho tiempo, pues ahí habría que tertuliar horas de horas, que dice Robert, ¿no? Y siempre en este medio que es la comunicación se queda corto, así que será hasta otra oportunidad. Ojalá que sí, Robert. me va a encantar. Seguro que sí. Muchísimas Pero- Me va a gracias. encantar. Pero tenemos que hablar del Stronger. El próximo capítulo Muy bien. conocer más de Cañada Muy bien, Stronger. muy bien. Así que, Robert, diles un saludo a nuestros amigos del Imperio. Bueno, a los queridos amigos del programa Bolivia Tierra Querida, Henry Llanos y Carmen Osorio, un gran saludo desde La Paz y espero que les haya parecido interesante este programa y ojalá Seguro que en el futuro nos veamos. Gracias. Nos vemos, chao. Salud. Gracias, Robert. Salud, salud. Qué lindo. Salud, Gracias. salud.